Bueno, muy buenas noches. Como siempre explico, este es un video académico. Yo soy una estudiante de psicología y en esta oportunidad les voy a acercar un poco de material acerca de lo que es la materia de psicología del deporte. Una materia relativamente nueva para todos los que estamos cursando. Bueno, el profesor nos ha contado que ha sido una trayectoria bastante larga y de tropiezos la que tuvo el psicólogo deportivo y la visión que de este se tuvo hasta hace un tiempo no muy largo. Se decía que el psicólogo deportivo no era una figura como muy relevante. Es más, se pensaba que el equipo de fútbol, por ejemplo, que tuviera un psicólogo deportivo era un equipo débil, digamos. Después de todo lo que fue pasando a través de los mundiales, incluso en este último mundial que pudimos observar la conducta que tuvo incluso el Dibu Martínez al decir que fue toda su impronta y su actitud parte de un trabajo personal con el psicólogo deportivo, la psicóloga deportiva, no recuerdo bien. Ese comentario ya realza la figura del psicólogo deportivo. Pero vamos a empezar explicando un poquito qué es la psicología del deporte. La psicología del deporte es un estudio científico de las personas y su conducta en un contexto deportivo y en la actividad física. Los factores psicológicos afectan realmente el rendimiento físico y esto lo podemos saber todos desde participar en una actividad física que uno hace en forma rutinaria, como jugar al fútbol con amigos, o de alto rendimiento, como le pasa a los deportistas. Y lo que nos dice la psicología del deporte es que el deporte afecta directamente, y esto lo sabemos también todos, al desarrollo, la salud y el bienestar. Y también se estudia a las personas que se encuentran en la actividad deportiva. Como explicaba antes, no tienen necesariamente un psicólogo deportivo que trabajar con personas de alto rendimiento, quizás es lo que más se ve, pero también se dedica a trabajar con personas que se dedican al deporte en forma paulatina, aunque no quizás profesionalmente. Bueno, la psicología deportiva abarca desde, como hablábamos antes, la iniciación deportiva que se puede dar en los primeros años de vida, cuando el chico empieza a realizar actividades extracurriculares o la chica, y luego el alto rendimiento, en donde por ahí ya se trabaja en forma más permanente, exhaustiva, con entrenamientos y demás. Las habilidades, según la psicología deportiva, se pueden aprender, entrenar y mejorar. Esto es para todos los que decimos que quizás no somos buenos para algo, pero acá nos enseñan que sí, que si realmente se entrena, se puede aprender y mejorar aquella habilidad que quizás tenemos ahí medio sin mostrar. Un psicólogo deportivo va a tener distintas funciones, son tres, y son la investigación, la enseñanza y por otro lado el asesoramiento o intervención. Por otro lado, lo que vamos a explicar, esto es súper relevante para la materia de psicología deportiva, para quienes están estudiando se los cuento, no son pacientes los que vamos a trabajar. Esto es muy importante de tener en cuenta. Si bien vamos a ser psicólogos que están relacionados al contexto deportivo, es decir, de psicología deportiva, vamos a trabajar con personas que pueden sufrir ciertos bloqueos que impiden rendir al máximo su potencial. ¿Y por qué explica esto nuestro profesor querido? Porque lo que dice es que en muchas ocasiones está como el estereotipo del psicólogo, el psicoanalista, que va a revisar cuestiones que tienen que ver más con lo familiar o por ahí cuando uno entra a un equipo de fútbol porque es llamado por el cuerpo técnico, lo primero que surge es como la duda de, uy, ahí viene el psicólogo, ¿qué me va a decir? ¿Me va a hablar de mi familia? No, no es la idea. La idea es trabajar sobre el rendimiento y el potencial de ese jugador que quizás está sintiendo algún tipo de bloqueo. Lógicamente es una persona y estaría bueno que todas sus cuestiones personales estén más o menos equilibradas, pero de eso eso lo va a trabajar otro terapeuta, quizás el clínico en forma individual. Lo que va a hacer el psicólogo deportivo es trabajar más a nivel equipo, también trabaja a nivel individual cuestiones personales, pero dedicadas a lo que tiene que ver con el rendimiento de ese profesional de alto rendimiento. Vamos a hablar un poco de lo que es el rendimiento deportivo, que tiene en realidad cuatro pilares básicos que no hay que olvidar. Uno es la motivación, otro es la concentración, la confianza, el control de las presiones, y todos estos cuatro pilares van a estar también determinados por la cohesión grupal y van a estar también teniendo que ver con objetivos a cumplir. Si yo estoy motivado, puedo cumplir objetivos. Si yo me concentro, puedo cumplir objetivos. Si yo estoy confiado en mí mismo, voy a poder cumplir. Y si tengo mi control de presiones de lo externo, de lo que se espera de mí, del público gritándome hace gol, que sos un inepto, voy a poder cumplir. Y la cohesión grupal, que es interesante, este ejemplo nos lo dieron mucho en clase, cómo se vio la selección argentina en esta última oportunidad. Si bien, por ejemplo, en otros momentos la selección argentina tenía figuras individuales muy buenas,
Es verdad que no fue hasta el año pasado que pudimos ver un grupo unido, con cohesión grupal, con interés unos por los otros. No tantas estrellas, sino más bien un cielo entero que brillaba por sí mismo cuando el otro hacía un gol. Entonces había más cohesión grupal, más interés particular por también lo amistoso, ¿no? Había algo ahí que se generó que quizás en otros grupos de la selección no. Bueno, mucho de esto tiene que ver con el director técnico, después vamos a hablar de eso. Los modos principales de inserción de un psicólogo deportivo, bueno, un poco como hablábamos recién, puede ser miembro de un cuerpo técnico, puede ser como parte de un equipo o departamento médico y también como consultor o terapeuta independiente. Estas son las tres funciones que tiene el psicólogo deportivo. En el caso de que sea miembro del cuerpo técnico, tenemos que recordar ciertas premisas. Hay cierta ética y un secreto profesional que va a tener que tener esta persona porque no puede obviamente ir a buchonearle al técnico alguna disidencia que tenga un jugador con otro jugador. Entonces el sentido de ética tiene que estar y el secreto profesional también. Por otro lado, es importante tener en cuenta que el psicólogo deportivo por lo general tiene un perfil bajo. Digamos, no es alguien que entra, ingresa y quiere, bueno, hoy vamos a ganar. No es la idea. Eso es más bien del director técnico y lo que va a asumir es un perfil bajo porque, como les decía, esta figura fue muy vapuleada durante mucho tiempo y es difícil el ingreso de una figura así al campo de deporte. Imagínense una persona ingresando por primera vez teniendo que hablar con un grupo de personas que ya piensan, entre comillas, que van a venir a psicoanalizarlos. Entonces tiene que entrar de algún modo con una humildad y cierto perfil bajo como para primero observar la situación, nunca intervenir directamente en una situación que está viendo en primera, segunda, tercera oportunidad, sino más bien pararse. De hecho, esto es muy gracioso, también el profe lo cuenta como algo que me pareció súper relevante, que es que, por ejemplo, un docente sabe dónde tiene que pararse, se para detrás de un escritorio, delante de un pizarrón. No sé, un profesor de tenis sabe dónde tiene que pararse, se para enfrente de la cancha con las pelotas y él tira pelotas. Pero cuando vos sos psicólogo deportivo, entras a un club, por ejemplo, y te encontrás con una cancha abierta, no hay un lugar, un escritorio donde esté el psicólogo deportivo. El psicólogo deportivo se mueve, digamos, como se mueven los jugadores y no tiene un lugar fijo, un lugar determinado. Por eso se precisa de un perfil bajo, porque nadie te va a decir, venga, vaya, que a usted le toca este lugar. Es como medio a la buena de Dios que entras y ya les digo, con un perfil bajo, de cierta humildad, tratando de observar primero y después verá la manera de ir incluyéndose en el grupo y en el equipo, como despacio, porque los jugadores de alto rendimiento también son muy particulares. Y por otro lado, esto de saber entrar y salir de la escena deportiva va a tener que ver con esto que les decía, de poder observar primero y de poder incluirse cuando sea necesario y de decir, bueno, acá mejor no me meto porque me parece que por ahora no puedo hacer demasiado, sino estar como ahí, expectante a cuándo entrar y cuándo salir. Y por otro lado, no ser acartonado, o sea, es algo que se les pide un poco a los psicólogos deportivos. Fíjense que ustedes ya están escuchando que se trata de otro contexto en donde el psicólogo va a tener que trabajar, por ejemplo, vestido de educación física, o sea, se lo va a confundir muchas veces con un deportólogo, con alguien que está ahí para ofrecer ayuda técnica. No, es un psicólogo que va a estar metido en ese mundo, que ya tiene poco que ver con el encuadre, ya se van dando cuenta de la clínica psicoanalítica, de la clínica de otro estilo, de otras ramas. Así que es importante que también se vaya amoldando y sea flexible a estas situaciones que tengan que ver con trabajar en un club deportivo. El psicólogo como miembro del equipo de departamento médico ya es otra cosa porque habla más de que es un terapeuta como psicólogo deportivo que como un psicólogo deportivo de un equipo. Y depende más del director médico, esto tiene que ver más con otras cuestiones. Y el psicólogo consultor y el terapeuta independiente es lo que hablábamos antes. No se observa diariamente, al equipo y lo que hace es que funciona más como terapeuta de confianza de la institución. Es otra cuestión también. Pero vamos a abordar en todo lo que vamos a trabajar el primero de los roles que les conté de inserción, que sería el psicólogo como miembro de un cuerpo técnico. Los pilares para ser eficaz como psicólogo deportivo, como miembro de un equipo técnico, es su formación, es decir, todo lo que haya estudiado, investigado y se haya interesado por el deporte, el análisis personal que puede hacer esa persona sobre sí misma, si está equilibrado, si tiene sus emociones más o menos ahí controladas,
Y la supervisión, porque lógicamente toda función terapéutica necesita de un supervisor. Necesita que uno pueda expresar lo que está sucediendo como para también ser abordado, sobre todo si son situaciones nuevas en las que les toca trabajar. Recordemos que, como dije, la psicología deportiva es una rama bastante nueva, entonces esto más que nunca debe ser supervisado en cuestión de cómo se siente el psicólogo, qué directivas está dando, qué intervenciones está haciendo, etcétera. Bueno, y una de las cosas que no mencioné hasta ahora, pero que me parece importante destacar, es que para poder ser psicólogo deportivo, dedicarse en el contexto del área de alto rendimiento, uno tiene que gustar del deporte. O sea, por ejemplo, yo que les estoy hablando en este momento de esta materia, a mí no me interesaría ser psicóloga deportiva, porque la verdad es que no me gusta ni ver deporte ni tampoco jugarlo. O sea, juego periódicamente al pádel, he jugado al tenis, pero la verdad es que no es algo que me interese en forma intrínseca. Y esto el profesor lo dejó muy claro. Si a vos no te interesa de ninguna manera el deporte, como que no es un área en el que él te sugiere ingresar, porque imagínense lo que sería un psicólogo deportivo hablando por primera vez con un jugador que le dice: ya es la cuarta vez que hago offside, no sé cómo hacer, pero siempre estoy haciendo lo mismo. Y uno lo mira y le dice, digamos, si no sabes lo que es el offside, no podés trabajar con una persona. Si no sabes cuáles son las reglas del deporte en el que te vas a meter, no te sugieren ser psicólogo deportivo. Y aún estudiando todas las reglas de un deporte al que uno no le gusta, sería como un poco raro, ¿no? Como que bueno, eso es algo para pensar también. En relación a las diferencias del rol del psicólogo deportivo y del clínico, que es como le decía yo que estaba esta gran viñeta que se abre, el psicólogo deportivo se ocupa de la asistencia, ¿sí? a los deportistas, al equipo, al entrenador, esto es importante también. Por el contrario, el clínico se ocupa de la atención a pacientes. Y ya dijimos que en deportiva no hablamos de pacientes, hablamos de personas que tienen ciertos bloqueos para su rendimiento, ¿de acuerdo? Y en cuestión de lo que es el predominio del área que vamos a trabajar, es la cognitivo-conductual en la deportiva y distintos enfoques, como hablábamos antes también, en relación a la clínica, que pueden ser psicoanalíticos, que pueden ser sistémicos, etcétera, etcétera. Pero la línea de pensamiento psicológica que se va a trabajar es psicología cognitiva, recuerden eso. En deportiva lo que hacemos es optimizar los recursos personales para el rendimiento de esa persona a nivel deportivo. En cambio, en lo que tiene que ver con clínica, hablamos de los padecimientos de ese paciente, de cuáles son los síntomas, cuáles son sus conflictos. No así en deportiva, donde solo se apunta al rendimiento deportivo. En psicología deportiva se realizan perfiles psicodeportológicos, por ejemplo, para identificar variables mentales a potenciar. Supóngase que esa persona que está jugando tiene un gran partido el domingo y tiene que identificar cuáles son las cuestiones por las cuales sabe que viene perdiendo. Bueno, entonces se van a hacer exámenes o perfiles psicodeportológicos de esta persona para ver cuáles son las variables que le están jugando en contra. Si es que ya tiene una creencia irracional, después lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, como que una vez que le pega 3 veces mal a la pelota, le va a pegar a todas las veces mal. Entonces, bueno, habrá que trabajar ese pensamiento irracional y modificarlo para dar otras operaciones, otras opciones a su psiquismo y transformar esa idea que se le mete de que una vez que patea mal, patea todas las veces mal, y entonces vamos reorganizando y ordenando esa secuencia de actos que hacen que él piense que ya va a perder. Y en el caso de lo que tiene que ver con la clínica, se pueden realizar pruebas psicodiagnósticas, que acá tienen más que ver con ver si hay una estructura psicótica, neurótica, etcétera, o perversa. Pero bueno, en el caso del deporte, volvamos a lo mismo, es un ámbito de trabajo ampliado, ya que es un consultorio grande, imagínense trabajando con muchas personas, y también en forma individual, pero bueno, meramente también con el grupo total. Y en la clínica el tratamiento es con un encuadre estable. Yo tengo la persona, me toca el timbre, tengo un horario. El psicólogo deportivo puede trabajar a deshora, puede trabajar en otros países, tiene que tener un pasaporte habilitado por ahí probablemente si tenga que viajar. Son otros los encuadres totalmente distintos. Y en el deporte los objetivos son fijados por los tiempos del deporte. Ustedes fíjense lo que les acabo de contar. Si yo es viernes y tengo el domingo un miembro del equipo que tiene problemas porque no se puede dormir, no se puede concentrar, bueno, tendré que salir a urgirlo en ese momento donde estaré dispuesto para él para poder trabajar estas problemáticas que le surgieron en función del deporte. En cambio, en lo que pasa en clínica, los tiempos van en función de los casos y la perspectiva teórica del profesional. Generalmente uno le da habilitación al paciente a llamarte, pero la realidad es que uno tiene un encuadre, un horario, bueno, la semana que viene lo veo y lo charlo. En cuestión de lo que es
Los deportistas, digamos, lo que hacen es tener concentraciones y también tienen pretemporadas. Y el psicólogo en la clínica presenta menos exposición, ¿no? A pretemporadas, tampoco sale filmado sin querer o por ahí le sacan una foto, en el caso de los deportistas de alto rendimiento y que tienen psicólogos deportivos que viajan o que por ahí son fotografiados por el gráfico. Bueno, y ahora vamos a hablar de esto que también es importante. Si bien hicimos la distinción para realizar entre qué pasaba con un psicólogo deportivo o un psicólogo clínico, la fortaleza está en, digamos, descubrir las cuestiones personales que tengan las personas. Es decir, si la persona tiene unas cuestiones personales ya resueltas, eso lo va a ayudar muchísimo a la disciplina que va a tener que tener con el entrenamiento. Dijimos que si notamos que esa persona que está teniendo que rendir bajo presión o por lo que fuera, motivado porque quiere, porque le gusta el deporte y demás, pero tiene algunas cuestiones para resolver, quizás eso es meritorio para intervenir y decir, bueno, te voy a derivar un psicólogo clínico individual, pero estas cuestiones deportológicas las sigo trabajando yo. Bueno, en lo que respecta a la disciplina, digamos, se puede ayudar ¿cómo? Con entrenamiento, que tiene que ver con técnicas. Las técnicas van a ser súper importantes. Recuerden que estamos parados en lo que es teoría cognitiva y todo lo que es cognitivo tiene que ver con cómo se desarrollan mis pensamientos, cómo a través de una creencia yo acciono en el mundo, cómo cambio una conducta en función de lo que pienso y cómo puedo hacer para cambiar ese pensamiento. Una de las técnicas para mejorar la concentración, la ansiedad, el estrés y la autoconfianza son las técnicas de respiración, las técnicas de relajación, las de visualización y las del pensamiento automático. Vamos a dar un par de ejemplos. Supónganse que la persona tiene que estar en un constante ajetreo de partidos y está nervioso porque siente que no hay suficiente descanso de uno a otro, entonces no puede dormir. Bueno, antes de dormir, una técnica de respiración, sean como ciertas tareas donde va a ir bajando las revoluciones cardíacas y va a respirar en 4 y va a alargar en 2, después va a respirar en 5 y va a alargar en 2 y así hasta que baje las revoluciones cardíacas al estilo de una meditación para que se guíe en su dormir. Técnicas de relajación que van a tener con ver imágenes o pasarle algún video que tenga que ver con relajar, con pensar en situaciones positivas, imaginarse a sus hijos en el regreso de ese viaje tan tortuoso, alejado de sus afectos. Técnicas de visualización, por ejemplo, ¿vieron cuando uno dice yo me veo ganando? Yo me veo ahí, bueno, listo, visualizar lo positivo, no, yo me veo ya perdiendo, llorando en la cancha, agarrando la remera, rompiéndola. Bueno, visualizarse ganador, visualizarse triunfador, o por lo menos, vamos a hablar de esto también, no solo por el resultado del triunfar, sino por el hecho de sentirse bien con la ejecución de ese rendimiento mío en la cancha. Si yo no gané, pero si yo tuve un buen partido y la verdad que me desempeñé bárbaro, y bueno, tuve mala suerte, a veces el factor suerte juega un papel importante, a veces tiene que ver con la cancha, con la altura, con la gente que nos rodea y nos hace sentir más o menos seguros, etc. Pero visualizar lo positivo. Y la detención de ese pensamiento automático, lo que les decía, pateo una pelota al minuto 0,5, la pateo mal afuera del área, escucho un grito y empiezo a pensar, listo, ya está, ahora le voy a pifiar todo el partido. Y sí, es como un poco la profecía autocumplida. Le vas a pifiar porque tu pensamiento es que le tenías que pifiar para sentirte como te sentís. Bueno, por ahora esto es lo que es el marco de la introducción de lo que es psicología deportiva. Espero que les haya gustado.